الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mis queridos hermanos, con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su bendita familia, sus nobles compañeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Otra vez con ustedes aquí en nuestro amado canal Huda, en este programa con un querido huésped, el querido Sheikh Isa Quevedo, el imam del Centro Islámico de Bolivia en Santa Cruz, y con ustedes también Amr Nabil, es el imam del Centro Islámico de Cali, Colombia, hoy para hablar de un tema importante que es comprendiendo Ramadán. Entonces, más allá, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que en Ramadán nos abstenemos de comer, de beber, de tener relaciones maritales, etc. Pero ¿acaso este es el propósito final del ayuno? Esto es lo que necesitamos. Por favor, que el Sheikh Isa Quevedo nos dé la respuesta. فليتفضل مشكورا, por favor. Assalamu alaikum. Muchas gracias, Sheikh Amr. Un honor, como siempre, compartir contigo la pantalla o la Barakallahu fik. transmisión. Honor es nuestro, Sheikhna. Un saludo también, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes que nos están viendo y con los hermanos que nos están asistiendo, ¿no? Para poder transmitir el programa también. Desearles Ramadán Mubarak y que Allah acepte sus buenas acciones en este mes bendito y les dé éxito para poder hacer su voluntad y beneficiarse del fin mismo del año. Amén, inshallah. Bien, estamos en el mes de Ramadán y debemos tener mucho cuidado de no entretenernos con asuntos secundarios. Recordemos, Sheikh Amr, que el demonio, cuando ve que una persona está decidida para realizar algo, evita confrontarlo, evita decirle de frente que no lo haga, ¿no? Lo que hace es ofrecerle, seducirlo a través de distracciones que amainen la voluntad del creyente, que lo entretengan y lo desvíen de su objetivo. Entonces, cuando el demonio ve que la persona está decidida a hacer el ayuno de Ramadán, todavía él tiene ahí en la manga, como dicen, ahí en la manga, él tiene guardados unos trucos, ¿sí? Y uno de los trucos más fuertes que utiliza es el de entretenernos en las cosas que no son importantes del ayuno. Por eso es necesario que comprendamos qué es Ramadán y cuál es el fin último, cuál es el fin que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para el ayuno de Ramadán. ¿Ya? Vamos nosotros a ver en el Sagrado Corán qué es lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala respecto al ayuno de Ramadán. Hammer, estamos en Surat al-Baqarah, ¿no es cierto? En la ley 183, si no me equivoco. ¿Ya? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Esta es una parte de la ley, me parece que la ley empieza ya ayyuhalladhina amanu. Sí. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vamos a tomar esta primera ley, aunque son varias las que entran en el tema de Ramadán,
Pero como estamos nosotros viendo cuál es como dicen acá en las lenguas autóctonas, dicen, vamos a ver cuál es el hane, cuál es el corazón, el look, ¿no? El contenido, Este el versículo. peso específico de Ramadán. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita y nos dice, Sheikh, ¿nos puede traducir, por favor, el versículo al español? claro, le iba a ir traduciendo por partes. Ah, Pero bueno, bueno, está bien. vamos a Perdón. traducir mejor, así como dice Amr, vamos a traducir la ley completa. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, ya, aquí yo me baso en la traducción de Nur International, ¿sí? La traducción completa dice, oh creyentes, ya, se les ha prescrito el ayuno, ya, así como se prescribió a los anteriores a ustedes. Tal vez así ganen piedad o se hagan piadosos. Ya las diferentes traducciones utilizan distintas palabras. Aquí encontré mi versión ecuatoriana de Nur International. ¿Sí? Bueno, esta versión tiene un detalle bastante interesante, está con el español de España, ¿ya? Pero igual nos sirve, ¿no? Igual nos sirve. Entonces dice, oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que les fue prescrito a quienes os precedieron, para que podáis ser piadosos. Bueno, quitando los iberismos, ya Allah subhanahu wa ta'ala lo pone fácil. Se les ha prescrito el ayuno. Aquí tenemos que hacer un punto aparte después para hablar qué es el ayuno, cuál es su definición, etc. Y este ayuno se prescribió a los anteriores a ustedes. Aquí también hay un tema que lo vamos a desglosar más tarde, ¿no es cierto? Donde el ayuno es un puente entre las distintas religiones que se originan en el Islam y después se ramifican. Pero el final está ahí. Allah subhanahu wa ta'ala dice, la'allakum tattaqun. ¿Ya? No sé si es correcto, usted me va a dar la razón o no, no sé si es correcto decir tal vez así sean piadosos, ¿no? Porque tal vez así implica como que hay cierta duda en Allah. La expresión la'allakum en árabe no es de duda, sino que es de deseo de que algo suceda, ¿sí? O de sugerencia, ¿ya? Puede ser también una sugerencia de que algo es de cierta manera. Entonces A Allah veces, subhanahu wa ta'ala, a ¿sí? veces se traduce, Sheikhna, para que así alcancen la piedad también. Exactamente. Eso es lo que estaba diciéndole. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice para que de esa manera los que cumplan con los preceptos, los que cumplan con los pilares del ayuno, los que cumplan con todos los asuntos que rodean al ayuno y establecen el ambiente ese que Allah subhanahu wa ta'ala desea establecer, para que tal vez así los que cumplan, ¿sí?, puedan ganar piedad, puedan hacerse piadosos. Entonces, hermanos, desde aquí nosotros vamos viendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da la dirección. Todo esto que pasa en el mes de Ramadán, ya no lo vamos a describir, cada comunidad tiene sus actividades, tiene su ambiente propio, pero todo este movimiento que se genera en el mes de Ramadán, que no es solo ayunar, ojo, y ahí es donde está el peligro. Si nosotros nos limitásemos a ayunar solamente, tal vez nos iría mejor, pero hay todo un movimiento de otras actividades que son secundarias y sirven al propósito del ayuno, ¿ya? Todo esto está enfocado para que se haga más fácil para el creyente elevarse espiritualmente. La piedad aquí es un término que se utiliza en árabe, ya en árabe taqwa, hace referencia a la búsqueda de la complacencia de Dios
la búsqueda de la protección de Dios a través de cumplir con sus mandamientos. Y así el ser humano se acerca más a su Señor, se eleva, porque Allah subhanahu wa ta'ala es al-Ali, ¿no es cierto? El Altísimo. Y entonces si nosotros queremos acercarnos, es necesario de que haya una elevación de nosotros, de nuestra parte. No estoy diciendo que agarremos un avión o un cohete y nos vamos a las alturas. Allah es Ali en ese sentido, pero nosotros no vamos a poder ir muy lejos, ¿cierto? Me refiero a una elevación espiritual. ¿Ya? Entonces, hermanos, tengamos eso siempre en la mira. Cada día del ayuno, recordemos cuando estamos haciendo la intención, cuando estamos yendo a la mezquita tal vez a romper el ayuno, o cuando estamos rompiendo el ayuno en nuestra casa, con la familia, cuando nos disponemos a rezar, cuando nos disponemos a ir para rezar el tarawih, tal vez en la mezquita, hermanos, tenemos que tenerlo aquí, entre ambas sedes. Esto es para elevarnos espiritualmente. ¿Por qué insisto o enfatizamos en esto? Lo hago por una razón muy sencilla. En algunos lugares el Ramadán se ha convertido en una rutina, una especie de festival rutinario. Y siempre nos gusta aquí en América Latina decir, sí, porque allá en Egipto no se van a enojar los hermanos, ¿no? En Egipto o en Palestina o en Arabia Saudí, para ellos es una rutina, es parte del folclore. Sí, eso es real, pero también aquí en América Latina se está convirtiendo en una rutina, se está convirtiendo en un simple movimiento de personas que van a desayunar y charlan sobre cosas, o los migrantes, como decimos vulgarmente, la paisanada, ¿no es cierto? Todos los paisanos se reúnen después del tarawih o a veces en vez del tarawih, ¿no es cierto? Aquí el Sheikh Amar no me va a dejar mentir. Lamentablemente a veces en vez de estar rezando el tarawih se van a tomar té, a compartir un dulce, un baklawi, una napa, no sé, y se ponen a charlar de su país y se ponen a hablar de cosas que no proceden, no ayudan a elevar. Y lo que es peor, estamos hablando de casos ya más extremos. Ya aquí en Bolivia hemos visto ejemplos lamentables que se reúnen en Ramadán para hacer el mal. Esas reuniones para romper el ayuno, esas reuniones de los paisanos se reúnen y, por ejemplo, el que tiene mala intención quiere sacarle dinero a alguien, pedirle prestado, se aprovecha que el musulmán en Ramadán está en una situación especial de bondad, de caridad, y entonces van intencionalmente y le dicen, mira, tengo un negocio, quiero que me ayude, y adentro no tiene intención de devolver. O sea, ya está mintiendo desde el momento en que abre la boca, ¿cierto? Cierto. Y muchos problemas que hemos tenido aquí en Santa Cruz, porque fulano le prestó a fulano, y ¿cuándo le prestaste? En Ramadán. Estábamos comiendo el iftar y vino, me dijo, me pidió, no sé qué, entonces vemos que hay un, como dice, ¿no? Hay una intencionalidad lamentable, ¿ya? Entonces, el demonio sabe que si él nos dice no ayunen, nosotros le vamos a decir, no te vamos a hacer caso. Entonces, ¿él qué hace? Dice, está bien, ayunen, pero vamos a hacer una comidita para el iftar y tenés que preparar y decirle a tu esposa que prepare, tenés que ir a la tienda, tenés que comprar refresco y hacer una reunión con tus paisanos, hacer una reunión con tus amigos y empieza a distraer, ¿no? Que tenemos que ir a rezar el tarawih. No, a tu amigo, ¿cuándo lo vas a volver a ver? Así susurra, ¿no? Lo que se llama el wiswas, ¿ya? Entonces acaba el demonio sin oponerse de frente a nosotros, acaba sacándonos del objetivo de Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala entonces, hermanos, lo estableció bien claro. Todo este movimiento, todo este mes es para que nosotros
nos elevemos espiritualmente y cuando termine el mes, nuestro proceder, nuestro camino en la vida esté desde una posición más elevada. Es decir, que hayamos elevado en grado y hayamos elevado en mérito, ¿sí? Ascender en grado y en mérito ante la vista de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, o sea, obvio que lo que se asciende y lo que se realiza en Ramadán no lo vamos a retroceder después. Wallahu alam, ¿no? Dios sabe, pero la intención tiene que ser no retroceder, ¿ya? Si tenemos tiempo todavía para hablar de esto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi Alayhi wasallam salatu wassalam. expande, detalla y explica lo que la ley de la sura de la vaca nos indica. El profeta, por ejemplo, como él es un ser humano, ¿sí? Él está cerca de la gente, las ve cómo sufren, cómo padecen con la aplicación, con el cumplimiento. Entonces, él trata de aconsejar y dice, ¿no? Aquella persona que no abandona la maledicencia, la calumnia, la mentira, el pecar con la lengua, y no abandona el pecar con el cuerpo. Puede ser la fornicación, puede ser la violencia. Entonces, si no abandona durante Ramadán pecar con la boca, pecar con el cuerpo, ¿sí? Debe saber esta persona que está ayunando Ramadán y no abandona los pecados verbales y los pecados físicos, carnales. Esta persona debe saber que Allah no necesita que él pase hambre y sed. Fíjense cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam es elocuente, o sea, nos dice, si tú quieres ayunar Ramadán y quieres seguir pecando, quieres mantenerte a tu misma altura, al mismo nivel donde empezaste, sin subir, sin elevarte espiritualmente. Si quieres hacer eso, tienes que saber una cosa. Allah no necesita que pases hambre y sed. Indirectamente, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo de que, hermano, lo único que vas a obtener de ese ayuno con pecado va a ser un mes de hambre y un mes de sed. Cierto, Sheikhna, sí, cierto. Jazakumullah khairan, es verdad. Y para evitar también cualquier malentendido, los hermanos deben saber, si alguien comete un pecado, él debe seguir su ayuno, debe seguir dejando de comer y beber, pero debe saber que este no es el propósito del ayuno. Eso es lo que entendemos de lo que acaba de mencionar el Sheikh Isa. Entonces el asunto no es simplemente padecer hambre y sed, sino es alcanzar la piedad. Y cuando, como dicen los sabios, cuando uno tiene el estómago vacío, tiene el corazón más suave. Cuando uno siempre está acostumbrado a dormir como quiera, dormir demasiado, comer demasiado, satisfacer sus necesidades, esto le endurece el corazón. Cuando uno ya siente esta hambre, esta sed, este cansancio a veces, eso es lo que le acerca a la persona, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cierto, en otro hadith también confirma lo que usted dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش, que de pronto hay ayunante que todo lo que consigue de su ayuno es la sed y el hambre. Entonces esto que no, de pronto un ayunante que no tiene recompensa en su ayuno, ese es un sentido muy importante, tenerlo siempre en cuenta, que estos veredictos físicos de dejar de comer y beber, esto para llevar a nuestros corazones más cerca a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah le recompense a Sheikh Isa. Entonces el ayuno es un puente entre las religiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos puede explicar, por favor? Eso también está en el contenido de la ley de Surat al-Baqarah. Reiteramos la ley 183, ¿cierto? Ya la ley, sí. Me conseguí aquí otro NUR International, pero en versión latinoamericana. Solo Sí. para dejar. Bueno,
les decía que la ley ya nos indica claramente que el mandamiento o el precepto del ayuno, nosotros los musulmanes seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo compartimos, ¿sí?, con los musulmanes seguidores de los profetas anteriores. Lo compartimos, ¿ya? Eso es lo que hace referencia aquí, ¿sí?, cuando dice, al igual que les fue prescrito a quienes los precedieron. Y aquí una cosa importante, Sheikh Amar, no sé, aquí en Bolivia constantemente yo lo repito y lo reitero, los musulmanes no inician, o sea, la nación del Islam, los musulmanes como comunidad, no inician con Muhammad. Alayhi salatu wassalam. O sea, los sahabas no son los primeros musulmanes de la historia. Nosotros sabemos que toda persona, todo ser humano que se somete voluntariamente a Dios, ¿sí?, que decide llevar adelante una vida en sumisión, en lealtad, en entrega a la voluntad de Dios, es un musulmán. ¿Ya? ¿Cómo era el Islam antes? No sabemos exactamente porque, por desgracia, nuestros hermanos anteriores en algún momento perdieron los documentos, se perdieron los libros y no nos ha quedado un registro físico de qué era lo que hacían. Pero aquí Allah nos está diciendo, de entre las cosas que hacían sus hermanos mayores, más antiguos, en el Islam, está el ayuno. Y cuando nosotros ayunamos, estamos siguiendo una tradición de muchos siglos, tal vez miles de años. Si nosotros interpretamos los que les precedieron, como hasta Abraham solamente, Abraham son 4000 años atrás. ¿Ya? Entonces, tal vez sea mucho más atrás, tal vez el ayuno se remonte a Noé, ¿no? Allahu Alam. El punto es que el ayuno se convierte así en un rito, un ritual de adoración que establece un puente entre las diferentes religiones que se remontan por lo menos hasta Abraham. ¿Ya? Lamentablemente, el objetivo de Abraham era que haya una sola religión, el objetivo de Moisés también, y esa religión es el Islam, o sea, la sumisión voluntaria del ser humano a su creador, ¿ya? Que puede Y la unicidad también, la unicidad del creador. Claro, también. claro, Sí. ¿no? La fe monoteísta es lo que empuja a tomar esa decisión de vida. El punto es que, a pesar de que las religiones llegaron a ser diferentes, mantenemos todavía algunos rituales comunes, ¿ya? El cristianismo, así como los cristianos lo tienen ahora, se ha alejado un poco del tema del ayuno, tienen muchas versiones distintas, ¿ya? En el caso del judaísmo tal vez hay todavía un apego más cercano, pero también hay diferencias. Pero nosotros tenemos certeza que la enseñanza de Moisés, la enseñanza de Aarón, la enseñanza de David, de Jesús, incluía este mes de ayuno. ¿Ya? Tal vez no exactamente Ramadán, porque no sabemos cuándo se empezó a decir el mes de Ramadán, ¿no? Entonces, Sí, cierto. los musulmanes somos todos los que siguieron a un profeta, mantuvieron la fe de los profetas y cumplieron con las enseñanzas del profeta. Sí. ¿No? Sí, Sheikhna, lo que entiendo, lo que usted dice es que el concepto del ayuno, esto existía en las naciones anteriores, pero la forma de ayunar, esto puede variar de una nación a otra, como la forma de rezar, por ejemplo, rezo en sí, eso siempre existía, pero nosotros como la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos 5 oraciones, tal cantidad de rakat, por ejemplo, en cada oración, horarios, estos detalles pueden cambiar de una nación a otra, pero el mismo acto de adoración, como el ayuno,
como por ejemplo, hay bases siempre en las legislaciones que son constantes, ¿sí? Por ejemplo, llamar a Sí, los buenos modales, prohibir o las obscenidades, el engaño, la agresión, esto con todos los mensajes, pero los detalles de algunos actos de adoración o de algunos ritos, esto puede variar de una legislación o de un libro sagrado a otro, ¿cierto? sí, una acotación chiquitita, pequeñita. Tfadal, Sheikhna. Sí, cierto. Eh, este ritual del ayuno es una muestra de varias de que los seguidores de Abraham, los seguidores de Moisés, los seguidores de David, Salomón, Jesús, Juan el Bautista y los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam somos hermanos. Las personas que comparten la fe de los profetas y obedecen las enseñanzas de los profetas y mensajeros enviados por Dios son hermanos, ¿sí? Así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice en Sahih al-Bukhari, si no me equivoco, que los mensajeros somos como hijos de un solo padre, pero en diferentes madres, ¿no? Entonces, él hace una analogía, como una alegoría, digamos, de el padre, que es Allah, es Dios, que es como un padre para ellos, porque los crea, los cuida y los envía con una misión, los educa, ¿no? Como hace un padre. Pero las madres son diferentes porque cada profeta, cada mensajero nació en una región distinta, en una época distinta, ¿sí? Y no sabemos todavía los mensajeros que había entre los indígenas de América, entre los de África, de Europa, ¿no? Porque la mayoría de los profetas que se conocen son los profetas que son árabes de la descendencia de Abraham, que era un árabe, digamos, antiguo, ¿no? Los demás no los conocemos muy bien, pero el punto es que somos todos hermanos, ¿sí? Cuando una persona decide abrazar el Islam hoy, no está adoptando algo nuevo, contrario a la enseñanza de Cristo. Está volviendo a la enseñanza original de Cristo. Simplemente cuando se abandona el cristianismo para entrar en el Islam, se está volviendo a practicar lo que Cristo enseñó. ¿Ya? Ser musulmán es obedecer las enseñanzas de Cristo. Ser musulmán es obedecer las enseñanzas de Moisés, volver a la fuente, volver al origen. ¿Ya? Sí. Todos, en principio, éramos una sola comunidad de creyentes, adorando solo a Dios, creyendo la unicidad de Dios y obedeciendo a sus mensajes. Cierto, Sheikhna, como estos mismos profetas, ellos dijeron que somos de los musulmanes. Sí, siempre Moisés dijo eso a su pueblo, Abraham que la paz sea con él, y esto es algo bien sabido. Entonces, la palabra Islam en su concepto general abarca a todos los profetas y mensajeros que todos llegaron con el mismo mensaje, no hay más Dios que Allah, llegaron también con los principios iguales, esos principios de las diferentes legislaciones. Cierto, si habían... En el caso de Jacob, disculpa que te corte, en el caso de Jacob, que es Israel, ¿no es cierto? Cuando se le acerca la muerte, cuando está llegando la muerte, como todo padre, se preocupa por sus hijos, porque él a través de su vida vio que los hijos eran un poco cabezadura, ¿no? Cometieron errores, lo maltrataron a José y así. Entonces, cuando ya se acerca la muerte, le entra como un temor y dice, vengan todos, y los llama a todos y les dice, ¿a quién van a adorar ustedes después de que yo muera? Como para probar, para sentirse tranquilo y decir, bueno, yo me voy y estos chicos están en orden un poco, ¿no? Entonces, ellos responden como todo creyente, ¿no? Le dicen, vamos a adorar a tu Dios, al Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, y vamos a adorar al Dios que nos enseñaste, ¿sí? Y testifica, o sea, sus hijos le dicen, queremos que seas testigo, tú como profeta, mensajero de Dios, como Padre nuestro, queremos que seas testigo que somos musulmanes, ¿no? Así Sí, utilizan la palabra Islam.
Barakallahu fik. Y por sus valiosas palabras, inshallah vamos a tener una pausa y volvemos con nuestro programa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, queridos hermanos, de nuevo en nuestro programa. Ya hoy, ¿cómo pasa, subhanallah, cómo pasa Ramadán rapidísimo? Uno siente que Ramadán empezó anteayer. Y hoy estamos el día 16, ¿cierto? De marzo y 16 de Ramadán. Entonces, ya en poco tiempo, cierto, el día 20 en la noche, ya empiezan las últimas 10 noches de Ramadán que tienen una importancia especial para nosotros. Si el Sheikh Isa, por favor, nos puede hablar de este tema. Bien. Evidentemente, parece que estamos siempre cerca, ¿no?, de los últimos días de este mundo. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se retira la bendición de las horas y todo pasa muy rápido. Así que no tenemos que dejar que las cosas nos dejen atrás. Como dice en español, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Sí? Entonces, los musulmanes tenemos que estar atentos. El origen de las 10 noches especiales tal vez está en el hadith donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que Ramadán en su principio es rahma, ¿no? Es misericordia. Y en su medio, en los 10 días de en medio, es perdón, ¿no es cierto? Y en su final es salvación del fuego. Entonces es como que divide el mes en 3 partes. Sí, aunque el hadith es daif, es débil, pero se puede mencionar, ¿sí? Claro, hay que mencionar todo, es que todo va son coherentes varios hadiths, ¿no? Es la coherencia. Después también tenemos lo que sí está confirmado, es que el profeta por su propia acción se preparaba para los 10 días finales de Ramadán. Y todo esto uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el ayuno tiene que derivar en que yo vaya y me quede como a vivir ahí en la mezquita? Porque el i'tikaf es un retiro espiritual a la mezquita, ¿no es cierto? Eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam de hecho hizo. ¿Ya? Entonces, pues, si uno se pregunta por qué, la respuesta al final, atrás del hadith que es daif, de la práctica misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es que en una de esas 10 noches puede estar Laylatul Qadr. Laylatul Qadr es un fenómeno, es un acontecimiento que está confirmado en el Sagrado Corán. ¿Sí? Nuestro referente en este caso es el Sagrado Corán. Hay un capítulo que está en el Sagrado Corán que nos dice que Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhnihim. En esa noche, la noche de Laylatul Qadr, hay un bien que se derrama, como una bendición especial que se derrama sobre las personas que están adorando a Dios, que están enfocadas y dedicadas a la adoración física, mental de Dios, como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su vida en las últimas noches. Entonces fíjense que todo esto está encadenado, ¿ya? Se trata de la maximización de las oportunidades de poder alcanzar la iglesia. El Sagrado Corán nos dice que esa noche vale más que 1000 meses de adoración, ¿no? Son 83 años. Y que en esa noche los ángeles descienden con las órdenes que tienen ellos. Yo no sé la burocracia de los ángeles, no la conozco, pero están ahí trabajando. Ellos no son flojos como nosotros, están ahí haciendo sus cosas
y esa bendición que Allah ha puesto en esa noche desciende y la reciben las personas que están rezando, las personas que están recitando la palabra de Dios, las personas que están invocando a Dios, suplicándole, alabándolo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuando hablamos del final de Ramadán, estamos hablando de preferencia, o no es obligatorio. Como retiro espiritual es algo recomendado, preferido, preferible, pero no es obligatorio, ¿cierto? No es. Sí, Sheikh Isa, como hay siempre nuevos musulmanes, entonces de pronto no entienden de qué se trata el retiro. Si puede, por favor, detallar un poco, ¿de qué se trata el retiro en las últimas 10 Sí, nos noches? basamos en los hadices que nos dicen que el profeta sallallahu alaihi wasallam se trasladaba en los últimos 10 días de Ramadán, se trasladaba físicamente y vivía en su mezquita, o sea, en la mezquita del profeta. Entonces él se quedaba ahí todo el día, toda la noche, ¿sí? Rezando, recitando el Corán, adorando a Dios. Y claro, sabemos que no hacía eso todo el tiempo porque como él era un líder, era una autoridad, siempre venían con problemas, pero los atendía ahí en la mezquita y se quedaba en la mezquita. De ahí viene el nombre que decimos en español, retiro, ¿ya? Entonces él dedicaba todas las horas del día que él tenía conciencia, estaba despierto para adorar a Dios. Ahora los problemas que Dios le mandaba, los reclamos, disputas, todo eso los atendía también ahí en la mezquita y no salía sino para lo absolutamente necesario. Y estando en la mezquita no se entretenía con asuntos triviales, asuntos mundanales, ¿ya? Entonces, en español la palabra retiro espiritual es muy elocuente, ¿sí? La persona se retira física y espiritualmente de lo material, de lo mundano. Entonces, nos Físicamente, de retiramos. corazón también, Sheikh Nasa. Por De eso, corazón también. espiritualmente, Sí, cierto. sí, Correcto. física y espiritualmente nos retiramos de esa parte material del mundo y nuestro lugar de refugio es generalmente la mezquita, ¿ya? Entonces, los que puedan hacer eso sin que se vea afectado su trabajo, sus relaciones laborales, comerciales, su sustento, ¿ya? Eh, es muy recomendable que lo hagan. Si no pueden, porque están en una ciudad donde no hay mezquita. Hoy, por ejemplo, hablamos con un señor de la Amazonía, ¿ya? Está lejísimo, está como a 3.000 kilómetros, algo así, no sé, muy lejos. Y dice, aquí no hay ni musulmanes, o sea, estoy yo solito. Entonces, ¿cómo podría una persona así, un musulmán nuevo, que no tiene cercanía de una mezquita o una musala? Entonces, él tiene que establecer su propia mini mezquita, que incluso puede ser en su dormitorio, puede ser en alguna habitación de su casa, ¿no es cierto? Pone su alfombrita, pone su Corán, su libro, tal vez biografía, hadith, y dice, voy a retirarme del mundo en la noche o estas 6 horas, lo que él vea que humanamente va a poder hacer. Esto es en caso de no contar con una mezquita, no contar con una musalla a mano, ¿no? En las cercanías, ¿ya? Entonces, igual podemos beneficiarnos del IASICA, aunque no tengamos a mano una mezquita. La idea es ir a la mezquita y hacerlo el retiro allá, pero si no la tenemos, como sucede en muchas ciudades de América Latina, si no la tenemos, creemos nosotros nuestro espacio aislado o retirado de lo mundano en nuestro hogar, digamos, ¿ya? Y entonces dedicamos las horas que sea posible a rezar, a invocar a Dios, a alabarlo, a leer su palabra, a estudiarla, en lo humanamente posible. Tal vez así la bendición de Lailatul Qadr la podamos alcanzar, ¿sí?
Sí, podamos beneficiarnos de esa gran recompensa que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está a eso en sí. una de las 10 últimas noches de Ramadán. Y hay algunos que insisten, ¿no? Son como un equipo de fútbol que insisten el 27, 27, 27, ¿no? Y algunos dicen no, otros dicen puede ser, es muy posible. Allahu Alam, Dios sabe, pero el Cierto, profeta Sheikh. dijo una de estas 10, Con ¿ya? respecto a la noche del destino, hay varios ahadith que confirma que en un año, por ejemplo, era la noche del 23, otro año era la noche de... Entonces, la opinión más fuerte entre los sabios que esta es una noche bendita, es una noche en la que Allah subhanahu wa ta'ala decreta para el año próximo y que esto puede variar, siempre pasando dentro de las últimas 10 noches. Entonces puede ser este año la noche del 23. Cuando decimos la noche del 23, significa el 22 en la noche, para que entiendan el concepto islámico. En La, el, la en el noche, calendario, en el sí, Sheikh, calendario islámico, la noche precede al día, como dice. sí, exactamente. Entonces, por eso, desde el 20, el día 20, que es este jueves, de la noche ya empieza, aquí esta es la primera de las últimas 10 noches de Ramadán, porque el día 20 en la noche ya empieza la noche del 21. Entonces, por eso empieza con la La noche víspera como del 21. En español decimos la víspera del 21. la víspera, correcto, sí. Barakallahu fik, del 21. Entonces, por eso, algunos pueden decir, pero ¿por qué Allah no nos dijo, es la noche tal? Y uno ya sabe muy bien y nos enfocamos y ya, ¿por qué tenemos esta discrepancia, esta duda? Pero en realidad eso es de la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que el ser humano debe esforzarse. No, sí, como dijo el Sheikh Isa, hay muchas personas que tienen este concepto errado, que es la noche del 27 y punto. Entonces encontramos hasta en la Meca, la noche del 27 es llena como nunca, Lleno ¿sí? total. Total, siempre Meca, alhamdulillah, llena todo el año, pero no hay como la noche del 27 de Ramadán. Allí cierran la mezquita desde, con mucho tiempo, por ejemplo, desde la Asr, a veces desde la tarde, porque ya no alcanza más que personas, no alcanza más personas dentro, pero eso no es cierto. Uno debe hacer todo el Porque esfuerzo. nos ¿Cómo, Sheikhna? afecta. Queremos que la vida sea como un control Sí, remoto, ¿no? exacto. No, Todos así es. botones, todo No, facilito, ¿no? cierto. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala decretó esto para que los musulmanes hagan mucho esfuerzo e intentar. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam se dedicaba, como se dice, como se narró en el hadith auténtico que el profeta sallallahu alaihi wasallam se esforzaba en Ramadán como nunca. Y se esforzaba en las noches de Ramadán más todavía. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam generalmente no solía rezar durante toda la noche, ¿sí? A menos que sean las últimas 10 noches de Ramadán, como dicen, como en el hadith también auténtico, todos esos hadiths están narrados en el Bukhari y Muslim, que cuando llegaban las últimas 10 noches de Ramadán, el profeta sallallahu alaihi wasallam solía despertar a su familia, que estas noches no es para dormir 8 horas en la noche, no, estas noches es para que uno se esfuerce. Si quiere dormir es mejor hasta que duerma en la mañana, si la persona tenga la posibilidad. solía إذا أتى العشر من الأواخر أيقظ أهله وأحيا الليل وشد المئزر. Quiere decir, solía despertar a la familia, rezar durante toda la noche y apretaba el cinturón. Esa es una metáfora del gran esfuerzo, que solía hacer un gran esfuerzo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también como narraron el Bukhari y Muslim en el hadith auténtico, ¿cierto? Cuando decimos el Bukhari, Sahih el Bukhari, Sahih Muslim, significa el hadith es auténtico 100%, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama laylatal qadri", en otro hadith, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiere decir, a quien rece durante las noches de Ramadán con fe, esperando la recompensa de Allah, se le borrarán sus faltas anteriores. Y quien rece la noche del destino, que es Laylatul Qadr, con fe, esperando la recompensa de Allah, se le borrarán sus faltas anteriores. Sí, así dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso, como dijo el Sheikh Isa, subhanallah, son más de 83 años. Entonces uno debe
aprovechar lo máximo. Si uno no esfuerza en estas noches, entonces cuando más puede esforzar. Y تفضل شيخ عيسى تفضل. Siga, Otro por favor. dato, si no podemos, por ahí somos serenos, policías, bomberos, no sé, si no podemos rezar por la noche, debemos esforzarnos en rezar el Aisha en grupo, en la llamada, y el Fajr en grupo, en la llamada. Sí, Porque hay una indicación de que la persona que reza el Aisha en llamada, después reza el Fajr en grupo, tiene una recompensa como si hubiese estado rezando toda la noche. toda la noche. ¿Ya? Y también, Jazakallah khairan. Y otro hadith también, Sheikhna, que a quien rece con el imam hasta que termine. Entonces, en la mayoría de las mezquitas, la oración del Tarawih, que es la oración voluntaria que hacemos después de la oración de la Isha, durante las noches de Ramadán, no dura mucho tiempo en la mayoría de las mezquitas. Entonces, si uno puede rezar el Isha y después el Tarawih con el imam hasta que termine, si va a ser el witr también, que es la oración impar que hacemos al final, esto tendrá la recompensa de quien reza toda la noche, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Otra no el cosa, hadith hermano, sí, es تفضل شيخ. importante, no se estresen en Ramadán, no se estresen, no traten de cumplir todo el Islam en Ramadán. Hay personas que quieren hacerlo todo, no quieren convertirse en Abu Bakr en Ramadán. ¿Sí? Si están cansados y lo ven el Tarawih difícil, recen sentados. El rezo del Tarawih es un rezo extra, es opcional. Se puede cambiar algunas de las cosas que no se puede cambiar en el rezo obligatorio. Entonces, si están cansados, igual vayan a la mezquita, recen el Tarawih, aunque sea en una silla. Las mezquitas que no tengan un hafiz, una persona que conoce todo el Corán de memoria, lo pueden hacer el Tarawih leyéndolo desde el Corán. Como es un rezo extra, es un rezo voluntario, se permiten cosas que en el rezo obligatorio no son tan sencillas. Entonces, no se estresen, hermanos. Si hay una forma de facilitar las cosas, traten de mantener el formato de rezar por la noche la mayor cantidad que posible. ¿Ya? Y Allah le gusta facilitar las cosas para los creyentes, ¿no? Siempre Él nos los ha dicho así. Quiero facilitarles y no dificultarles. Barakallahu fik, Sheikhna. También, como narró Tirmidhi, él dijo hadith auténtico, que Sayyida Aisha, que es la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con ella dijo, oh mensajero de Allah, que si coincido la noche del destino, ¿qué debo decir? Ella dice decir, bueno, si imaginamos, yo ahorita sé que esta es la noche del destino, ¿qué debo decir? Entonces él le dijo, Quli, diga, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Quiere decir, oh Allah, tú eres el perdonador, te gusta el perdón, perdóname, pues. Entonces esta es una de las súplicas. Uno debe hacer muchas súplicas. Esas son noches de bendición, noches de misericordia, noches de salvación del castigo de Allah. Uno debe hacer esfuerzo, debe hacer muchas súplicas, sobre todo lo que nos indicó el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Sheikh Isa, muchos saben que hay zakat. Zakat significa un tipo, la palabra zakat quiere decir caridad, purificación y caridad, se refiere a la caridad. Entonces, en Ramadán hay una caridad específica que se paga en el mes de Ramadán, que es Zakatul Fitr. ¿De qué se trata eso, por favor? ¿Y qué recomendaciones podemos dar a los hermanos al respecto? Bien, me parece que es un hadith de Ibn Omar, ¿no? Sobre Zakat. Sí. Seguro, confirmado que el profeta estableció una especie de tributo religioso, digamos. Y esto es porque el Islam es equilibrio, no podemos inclinar todo sobre una sola cosa. Hemos estado todo el mes alejados de lo mundano, alejados de lo material, alejados de la comida, la bebida, las relaciones sexuales. Esas tres cosas son las cosas que más nos gustan a los seres humanos.
dejamos todo lo que nos gusta para complacer a Dios. Pero fíjense que extrañamente al final del mes de Ramadán viene un zakat, que es como un tributo que se da en alimentos y es algo material. Y también después de que termina el Ramadán viene el Eid y dice, ¿no?, que vengan todas las personas que participen, todo. Incluso se recomienda ir a una cancha si es que no hay espacio en la mezquita para toda la gente que va a venir. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor de lo íntimo, de lo espiritual, ¿sí? Y también es el Señor de lo social, de lo público. Entonces, la familia que tengan alimento suficiente para 2 días, ¿sí?, para mañana y pasado mañana, deben tributar, deben dar esta limosna, ¿sí?, por cada una de las personas que forman parte de la familia y son dependientes de la familia. Esto incluye tal vez domésticas, tal vez un chofer, tal vez un sereno que viven ahí o son dependientes de la familia. Deben pagar un zakat. Originalmente el zakat se debe dar en alimento para facilitar su proceso y su aprovechamiento en el día del Eid. O sea, damos comida y la gente come la comida, ¿no? Así lo más sencillo. Pero algunos juristas han visto cómo la humanidad ha ido cambiando a través del tiempo y han dicho, si no puede dar en alimento, entonces puede pagar dinero a alguien que le provea el alimento en lugar de usted, como si estuviera nombrando un empoderado, ¿ya? Entonces, algunas personas traen dinero a la mezquita o traen también directo el alimento y le piden al encargado de la mezquita que haga entrega de no es lo ideal es no llevar a la mezquita, sino hacerlo entrega a nosotros mismos. Pero se puede, es permitido, ¿ya? Y es los últimos días antes que termine el Ramadán. Entonces, esto, por ejemplo, cuando yo le conté una vez a un sacerdote, me dijo, esto es mejor que la Navidad y todos los regalos y los árboles. Ustedes en ese mes de Ramadán han hecho todo. Es como un centro de adiestramiento de creyentes del Ramadán, donde uno hace el curso, se gradúa, recibe su diploma y ya sabe todas las materias. Empezamos con lo espiritual, con lo íntimo, con Dios, y terminamos con lo social, lo económico, ¿no es cierto? MashaAllah. Jazakallah khairan, Sheikh Isa. Subhanallah, cómo el tiempo pasó tan rápido. En Ramadán, en el episodio, y subhanallah. Entonces, cierto, ese es un concepto importante, no olvidar pagar ese zakat del fitr. Uno debe pagar el zakat, la cantidad del zakat depende del volumen, entonces no es de kilos. Entonces depende de qué producto. Uno puede decir como, por ejemplo, dátiles, puede ser 2 kilos y 400 gramos, arroz dátiles 1,5 kilos, dátiles o pasas, el arroz casi 2 kilos y 400 gramos, por ahí más o menos. Si lentejas, por ejemplo, 2 kilos y cuarto, porque eso depende de un volumen. Cuando uno llena este volumen de dátil, da tal peso. Cuando lo llena de arroz, da otro peso. Y uno lo debe pagar antes de la oración del Eid. Entonces, antes del fin de Ramadán y la oración del Eid que hacemos el día siguiente a Ramadán. En la mañana, ¿cierto? Hay muchas mezquitas que ellos se encargan para recibir esto y comprar la mezquita misma para facilitar a los hermanos y, por ejemplo, pagan $5, $10, $15, etc. O dan un rango, porque esto puede variar de un producto a otro. Uno puede tener un costo, otro puede tener un costo más alto o menos. Entonces, esto es algo también que se puede depender, pagar a la mezquita, y la mezquita recibe ese dinero, compra bolsas de arroz, etcétera, de dátiles, y reparte entre los hermanos que lo necesitan. Que Allah les recompense, mis hermanos que nos están viendo, que Allah recompense a nuestro querido Sheikh, el Sheikh Isa Quevedo, por sus bellas palabras resumidas, pero mashallah abarcaron varios asuntos, y que Allah recompense a nuestros hermanos en Canal Huda por todo el esfuerzo que están haciendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون